increíble saber que hoy tenemos la oportunidad de estar juntos en diferentes lugares, pero juntos con un único objetivo, el de escuchar a Dios y adorarlo a Él. Así que yo quiero hacerte algunas recomendaciones antes de iniciar con el tema. Si tú estás ahí en casa, yo te animo a que dispongas en tu corazón el reunir a toda tu familia, el prepararse, estar dispuestos no solo en el corazón, sino también cerca de ti, un cuaderno para tomar notas o tu dispositivo móvil, traigas tu Biblia, la pongas ahí, que tus hijos te estén acompañando para lo que vamos a escuchar en este día. También te quiero recomendar que te levantes temprano, desayunes en familia, que estén en unidad, en armonía y listos para esto. Yo sé que no solamente yo, sino muchos de ustedes ahí en casa días atrás han estado esperando esta reunión, este día, y ha llegado. Y yo creo que Dios nos hablará, y yo te pido que ahí en la intimidad de tu hogar puedas acompañarme a iniciar este tiempo con una palabra de oración. Así que te invito a inclinar tu rostro y cerrar tus ojos. Señor, te damos gracias en este día. Gracias porque a ti te ha placido que hoy podamos estar juntos en el mismo espíritu, en un mismo sentir, buscándote a ti y buscando a la presencia de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Espíritu Santo, que desde ya tú estés visitando cada uno de esos hogares, que tu presencia sea palpable, que tú estés ministrando corazones, estés redarguyendo sus corazones y que tú te estés moviendo, Señor, en medio nuestro, que no sea un impedimento el estar en diferentes ubicaciones para que cosas gloriosas estén sucediendo en este día. Creemos que tú eres un Dios omnisciente, omnipresente, así que yo creo que de manera simultánea en cientos de hogares en este día tú te estarás manifestando poderosamente. Lo creemos, lo declaramos y creemos que seremos transformados, que no solamente seremos transformados en este día, sino que tú quieres traer una libertad plena a cada corazón, a cada hogar. Padre, confiamos en ti y corremos el riesgo de no volver a ser las mismas personas, pero nos presentamos delante de ti tal cual somos, porque nos aceptas, porque nos amas y nos recibes tal cual somos. Así que nos ponemos en tus manos y te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas hablando en este día. Jesús, en tu nombre decimos amén y amén. Iglesia, quiero compartir contigo la vida de un personaje que es bastante heroico, no solamente es popular, sino que es bastante heroico en la Biblia, y te vas a dar cuenta que el día de hoy tus pequeños también conocerán la historia de este personaje. He titulado esta enseñanza "Y de pronto", porque yo creo que y de pronto lo inesperado nos alcanzó, lo inesperado llegó a nuestras vidas. Sin decir agua va, llegó. Y estamos aquí en esos días, en esta temporada difícil, en una temporada con una carga de incertidumbre fuerte en nuestras vidas, en una crisis con una contingencia sanitaria que no sabemos cuándo terminará, hacia dónde va, y que esto hace que cada uno de nosotros vivamos tal vez con una respuesta de estrés o de ansiedad. Y yo quiero que venga a tu mente la vida de este personaje. Este personaje es Gedeón. Gedeón se encontró así y de pronto algo sucedió y de pronto Dios le llamó. Y quiero que podamos ver esta historia que está situada en el libro de Jueces. Es solamente en 2 capítulos, el capítulo 6 y el capítulo 7. Es bastante extenso cada uno de los capítulos como para leerlos. Yo he traído algunos versículos solamente para leerlos, pero quiero meterte en contexto de esta historia. Y el contexto de esta historia es que Gedeón era un joven israelita. No solamente era un joven israelita, sino que su país estaba atravesando, su nación estaba atravesando una crisis. Yo creería que, o considero que una crisis un poco más fuerte que la que nosotros estamos viviendo hoy en día. Imagínate a Gedeón hace miles de años atrás.
Ahora tú y yo vivimos en un siglo con tecnología de punta y aún así nos estamos dando cuenta que aunque la ciencia ha avanzado y la tecnología está en sus mejores momentos, nos damos cuenta que hay cosas que no pueden controlar, pero que Dios tiene el control de todo. Y Dios quiso mostrarle eso a Gedeón, que él estaba en control de la situación del pueblo de Israel y también de la condición de su corazón, del corazón de Gedeón. Y lo que estaba sucediendo en esos años era que el pueblo de Israel estaba siendo asolado por una ciudad vecina. Ellos eran los madianitas. Los madianitas llegaban y los asolaban. ¿De qué manera? Les robaban todas las cosechas, todo aquello que ellos habían sembrado, ellos llegaban, lo destruían y parte de eso también se lo llevaban, se lo robaban su ganado. Entonces los israelitas se quedaban sin comer. Lo que ellos tuvieron que hacer fue esconderse por 7 años en cuevas y en ciudades fortificadas. Y no solamente los madianitas llegaban e invadían y los asolaban, sino también otros pueblos vecinos llegaban y hacían lo mismo con ellos. Entonces quiero que puedas recrear un poco en tu mente esta situación. Quiero que te pongas hoy en este día en los zapatos de Gedeón. ¿Cómo te encontrarías? Yo sé que estamos empatizando mucho con Gedeón en esta temporada difícil que estamos atravesando. Una temporada donde hay crisis económica, donde nada es seguro, donde nos sentimos vulnerables, nos sentimos en riesgo, en peligro de contagio de una enfermedad. Y no solamente el contagio de una enfermedad, sino también estamos enfrentando el desempleo, la pérdida de negocios o pérdidas significativas, pérdidas de seres queridos en algunos casos. Y yo quiero que puedas ponerte empatizando con Gedeón. Esta era la situación, este era el contexto, el escenario donde Gedeón se encontraba. Y entonces llega un momento en el que Dios habla con Gedeón. Y la manera en la que encuentra Gedeón es escondiendo alimento en un lagar. O sea, date cuenta, Gedeón estaba escondiendo alimento, provisiones para los siguientes días. Cuando tú ves que alguien esconde provisiones para los siguientes días, eso es un indicador ¿de qué? De que hay temor en la vida de esas personas. Temor, zozobra, de qué era lo que había de venir, las aflicciones de mañana, las preocupaciones de días más adelante. Y quiero que vayamos a situarnos, acompáñame con tu Biblia ahí en tu casa, Jueces capítulo 6, voy a darle lectura del verso 11 al 18. Es el primer encuentro que Gedeón tiene con Dios. Y dice así el verso 11: Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. ¿Te puedes imaginar esas palabras así, fuerte, con ánimo, determinante? Y ahora tal vez no nos da ninguna descripción del tono de voz que utilizó Gedeón, pero yo me lo puedo imaginar así como algo desanimado, ¿no? Así de: Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Date cuenta que Dios se acerca a través de este ángel a darle una instrucción a Gedeón. Y cuando Gedeón escucha esta instrucción, lo primero que él hace es hacerle preguntas. Y casi siempre las preguntas que nosotros le hacemos a Dios, nos acercamos a Él, es para preguntarle el ¿por qué? Pero vamos a continuar con esta lectura y te vas a dar cuenta que Dios nunca le dio una respuesta a Gedeón formulada de esta forma. ¿Por qué? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué si somos tu pueblo? Quiero que continúes conmigo en el verso 14. Dice: entonces el Señor lo miró y le dijo. Qué fuerte, porque no solamente le dijo, dice que lo miró y le dijo:
Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Escucha la tercera intervención de Gedeón. Si de verdad cuento con tu favor, muestra una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. ¿Te das cuenta cómo Gedeón en sus 3 intervenciones podemos ver algunos rasgos de víctima? ¿Por qué a mí y cómo yo lo haré? ¿Cómo yo lo haré si soy el menor, si soy el más insignificante? Yo creo que en muchas ocasiones reaccionamos de esta misma forma, no solamente con argumentos, con pretextos, sino también nos ponemos en el papel de una víctima, porque estamos teniendo aflicción y padecimiento. Pero Dios nunca le dio respuesta a esas preguntas ni tampoco a los argumentos que él presentaba. Dios nunca le respondió el por qué, pero sí le dijo ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué te estoy hablando? ¿Para qué ha sobrevenido todo esto sobre de Israel? ¿Ha sobrevenido para qué? Tú te levantarás, tú irás con tu fuerza y qué, y librarás a toda esta nación de manos de los madianitas. Yo sé que en esta temporada tal vez tú le estás preguntando a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué ahora que venía la temporada fuerte alta en el trabajo? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué cuando tenía planes? Y no debemos preguntarle eso a Dios. Más bien debemos de reformular nuestras preguntas y preguntarle a Él, ¿para qué? ¿Para qué está sucediendo todo esto? ¿Para qué? Dime para qué. Yo te puedo garantizar que si tú y yo nos acercamos a Dios a preguntarle, ¿para qué? Segura estoy que Dios hablará. Recuerda bien que Dios es una persona y Dios habla. Dios desea mantenerse en comunicación con nosotros. No solamente es una comunicación en una sola vía, es una comunicación bidireccional. Yo voy y le pido, pero Él también habla. Y si yo voy y le pregunto para qué, Él va a responder y me va a decir, ¿para qué estamos viviendo esta situación? Porque te tengo que decir y recordar, Él está en control de todo. Él está en control de todo. Solamente tú y yo debemos de acercarnos a preguntarle ¿para qué? Continuemos con la historia de Gedeón. Y la historia de Gedeón nos narra en ese mismo capítulo 6 que Gedeón le llevó una ofrenda. Cuando estaba con el ángel, él regresó, le presentó una ofrenda. El ángel lo esperó, pero lo que Gedeón hizo fue ir a su casa, cocinar ese animal y traer la comida y presentársela a ese ángel. Después de eso, transcurren más adelante y lo que sucede es que Dios vuelve a tener un encuentro con Gedeón. Tiene un encuentro con Gedeón y le pide que le dé otra ofrenda, que le ofrezca sacrificio en la cima de un monte. Y le dice, preséntame el mejor animal que tenga tu padre. Entonces, la palabra nos dice que él tenía temor. Es por eso que de noche ofrece el sacrificio y lleva a 10 de sus siervos, ofrecen ese sacrificio y a la mañana siguiente lo que se encuentra Gedeón es que todo el pueblo de Israel estaba en contra suya. ¿Por qué? Porque Gedeón había derribado un altar a dioses paganos de Baal y de Acera. Pero lo que hace Gedeón es derrumbar ese altar y edificar un altar para Dios y ofrecer su ofrenda. Entonces todo el pueblo estaba en contra de Gedeón porque había tomado esa determinación. Y quiero que veas lo que se desencadena en toda esta historia que es sorprendente. Gedeón le pide señales a Dios. Quiero que te puedas imaginar, o sea,
Gedeón ya no solamente estaba lidiando con creer en Dios, dejar de dudar que Dios estaba con él y que quería usarlo para liberar al pueblo de Israel, sino que ahora Gedeón se encontraba entre la espada y la pared, en querer agradar a los israelitas que seguían todavía confundidos entre adorar solamente a Dios y adorar a otros dioses paganos, o hacer lo que Dios le había dicho para traer libertad a todo el pueblo. Entonces en este momento viene otra intervención de parte de Dios. Y vamos a situarnos en el verso 36 hasta el 40. Dice así: después Gedeón le dijo a Dios: si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Los mexicanos diríamos, o sea, Gedeón se dio su taco, ¿no? O sea, llegó con Dios y en vez de ser obediente, de creerle y órale, ve a la batalla, él le dijo: bueno, está bien, ya vi al ángel conmigo, me miró, no solamente me habló, ya te ofrecí ofrendas, ahora dice, pues muéstrame que estás conmigo. Yo creo que esto es un indicador. Cuando alguien pide pruebas de que Dios esté con él, si le pides pruebas a Dios es porque tal vez aún hay un espacio para la duda en tu vida. Y yo creo que Gedeón la tenía, por eso le pidió esta prueba. Pero escucha, Gedeón no solamente se dio su taco, sino que le puso crema a los tacos, porque volvió a pedir otra prueba. Entonces yo creo que Dios decía: sí, tú pídeme, tú, a ver, tú ponme la condición, ¿no? Y entonces en el verso 39 dice así: luego Gedeón le dijo a Dios: por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana se quede seca, mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente, la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Las palabras que Gedeón utiliza es: por favor, Dios, no te enojes conmigo. Otra vez quiero otra petición, te voy a hacer otra petición, solo no te enojes conmigo. Y Dios paciente, porque pasaron 2 días entre que era una prueba y otra prueba, pero Dios permaneció paciente porque Él sabía y conocía que lo que había en el interior de Gedeón era miedo. No solamente miedo, tal vez había duda de quién era Él y lo que Él podía hacer. Muchas ocasiones tú y yo no solamente nos invade el miedo, sino que dudamos de nuestra identidad, de quiénes somos nosotros y de quién es nuestro Padre. Después de estas peticiones que Gedeón le hace a Dios y ver la respuesta de Dios, yo creo que Gedeón quedó súper fortalecido. Dijo: no, pues fijo, Dios está conmigo, claro que voy a ir a la batalla. Después de que se presentó conmigo ahí en el lagar, le ofrecí ofrendas, después me habla y me comprueba estas peticiones, por supuesto que está conmigo. Pero esta historia no termina. En el capítulo 7, Dios dijo: ahora es mi turno. Y cuando Dios dice: este es mi turno, quiero que mires qué es lo que Dios le pide a Gedeón. Jueces capítulo 7, verso 2 al 6, dice así: entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Algo tenemos que mencionar en esta historia. Gedeón ya se había dado a la tarea de mandar mensajeros a los pueblos amigos de ellos para que le enviaran guerreros. Y muchos de ellos que fueron convocados asistieron al llamado. Y en ese momento todos ellos se encuentran en la cima de una montaña. Ahí está Gedeón con estos hombres. Y Dios le dice así: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza.
Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. ¿Cómo te imaginas a Gedeón? O sea, Gedeón ya traía el ánimo, ya traía la energía para ir a la batalla, ya tenía 22,000 hombres y de repente Dios le dice, no, no, no. Y de pronto Dios le dijo, alto. Y de pronto Dios le dijo, no, tranquilo, calmado. Ahora viene mi petición. Son muchos. Pregúntales quiénes tienen miedo. Los que levanten la mano se regresan a sus hogares. Y entonces estos hombres que levantaron la mano se regresaron y se quedó con 10,000. Pero viene la segunda petición de Dios y le dice, no, alto, siguen siendo muchos. Siguen siendo muchos. Así que todos van a descender a la colina a tomar agua. Y los hombres, los guerreros que tomen el agua en sus manos y de sus manos la lleven a sus labios, te quedarás con ellos. Pero a los hombres que veas que se hincan y lamen el agua directo del río, ellos regresarán a sus hogares. Entonces yo me puedo imaginar la cara así de Gedeón como diciendo, ¿qué? O sea, ¿y ahora cómo se te ocurre? O sea, me estás mandando a la batalla, yo ya estaba seguro de que estabas conmigo y ahora me quitas a los hombres. ¿Cómo voy a ganar la batalla? Es que Dios se lo dejó claramente, es que no es en tus fuerzas. No quiero que se jacten de que ustedes pueden hacerlo, sino de que yo lo hice. Y solamente se quedaron 300 hombres con Gedeón, tan solo 300 hombres para derrotar al enemigo. El enemigo no solamente eran los madianitas, sino era una alianza de varios pueblos que se habían unido para destruir a los israelitas. O sea, esa onda era un montón de gente. Sus enemigos eran muchos, no solamente era un pueblo, eran muchos. Y quiero que entonces, después de esta petición que Dios le hace a Gedeón, analicemos algo. En ocasiones hay circunstancias que rebasan nuestra capacidad o nuestras capacidades, porque Dios nos desafía. Nos lleva a veces no solamente no a dudar de nuestras capacidades. Dios nos desafía llevándonos al límite de nuestras capacidades y fuera de nuestra zona de seguridad. ¿Por qué nos lleva fuera de nuestra zona de seguridad? Nos lleva fuera de esa zona de seguridad para poder confiar plenamente en Él. Dios hace eso en nuestras vidas porque te quiere mostrar lo poderoso y lo glorioso que Él es. Analiza un momento, en realidad, ¿qué era lo que le daba miedo a Gedeón? ¿La batalla o comprobar que Dios estuviera con él en la batalla? Yo te hago hoy esta pregunta a ti, ¿qué te da miedo en esta crisis? ¿La enfermedad, el contagio o la falta de dinero? ¿Pasar hambre? ¿Qué es lo que te da temor? Yo creería que en muchos de nosotros la incidencia es que no nos da miedo la enfermedad, sino más bien nos da miedo los padecimientos que conlleva esta crisis. ¿Qué vienen los días siguientes, los meses que vienen? ¿Cómo vamos a poder subsistir? Eso es lo que en realidad nos da miedo. Y yo puedo creer que Gedeón no tenía miedo de ir a pelear. ¿Por qué? Porque ya tenía hombres, tenía 22,000. Yo creo que en su mente ya estaba planeando cómo se iba a desarrollar esa batalla. Pero Dios le dijo, hey, no es en tus fuerzas, es en las mías. Sigamos en esta historia. Cuando tú y yo vemos a Gedeón, tiene altos y bajos en su historia. Yo creo que él, al enfrentarse al miedo, nos hace empatizar con él. Y piensa en alguna ocasión que hayas tenido miedo o si lo estás experimentando en este momento. Es natural que tú sientas miedo. Es natural que sientas miedo. ¿Por qué? Porque esto es algo que estamos viviendo. Ese es nuestro escenario.
El miedo es una respuesta natural cuando nosotros nos sentimos en peligro o vulnerables. Y es así como estamos, vulnerables. Es por eso que tenemos miedo. Pero el miedo es una emoción y no hay emociones malas. Las emociones tienen una función. Cada emoción tiene una función. Y el papel de las emociones es sobrecogernos. La experimentamos, pero tenemos que dejarla ir. No podemos ser aprensivos con esa emoción. Eso quiere decir que la voluntad de Dios es que experimentemos eso para comprobar que tenemos hambre de seguridad, pero lo dejamos ir y avanzamos, no nos detenemos. Entonces, el miedo simplemente es una emoción. Ahora, tú y yo como creyentes, como cristianos, tenemos que saber algo. Nuestra fe no puede ser edificada sobre emociones. Solo nuestra fe puede ser edificada sobre convicciones firmes, que van más allá de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos experimentando. La fe tiene que trascender esta realidad natural. ¿Por qué? Porque hay una realidad en los cielos que nosotros como hijos hacia la tierra. Así que no te sientas mal si ahora te sientes como Gedeón, con temor, con miedo. Solo yo te digo, suéltalo, tienes que soltarlo. Lo que estaba sucediendo con Gedeón es que Dios estaba listo para hacer eso en Gedeón, en librarlo del temor, el que él fuera libre del temor. Y quiero que veamos la resolución de esta historia. Jueces capítulo 7, verso 9 al 15. En este momento Dios envía de noche a Gedeón. ¿Por qué? Porque Dios sí sabía que él tenía miedo, que Gedeón tenía miedo. El verso 9 al 15 dice así: esa noche el Señor le dijo, levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escúchale a los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Qué increíble es Dios. Qué increíble es Dios que dice, hey, el miedo lo estás experimentando. Y le dijo, Gedeón, levántate. Si aún hay miedo en ti, desciende al campamento enemigo. Tienes miedo de atacar, ve y escucha lo que tus enemigos dicen. Y por supuesto Gedeón se levantó, fue obediente, se fue con su compañero Fura, descendieron y dice que cuando bajaron encontraron a 2 soldados. Uno de ellos le platicaba al otro, ¿sabes qué? Tuve un sueño de que un pan gigante de cebada bajaba la colina rodando, se estrellaba con una tienda y la derrumbaba. Entonces el otro soldado le dijo, ok, ese sueño tiene una sola interpretación. Y quiero que me acompañes a leerlo en el versículo 14 del capítulo 7. Su compañero le respondió, tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. ¿Qué onda que Dios utiliza a tus enemigos para ministrarte, para darte ánimo? Qué increíble es Dios que utiliza aún las cosas que no pintan bien para fortalecernos a nosotros. Y eso es lo que está sucediendo. Pero quiero que veas cuál es la cosa más grande en esta historia. No se queda ahí. No solamente fue en el que él escuchó este sueño y la interpretación. O sea, no solamente Gedeón escuchó que sus enemigos ya se daban por vencidos. Quiero que veas aquí el efecto de creer a Dios y de quién es Él. Está en el verso 15 y esta es la reacción que Gedeón tuvo. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Qué increíble que cuando Gedeón fue libre del temor, pudo adorar. Anteriormente en su historia no está registrado en el que él haya un punto en el que haya adorado.
sino hasta ahí, hasta que Él es libre del miedo y del temor, Él entonces puede ofrecer adoración. Dios le garantizó la victoria a Gedeón con tan solo 300 hombres. Pero escucha una cosa, Gedeón tenía que hacer el plan de batalla, la estrategia de cómo vencer a los enemigos con tan solo 300 hombres. Yo quiero que en tu casa tomes minutos después de terminar esta reunión para leer el capítulo 6 y el capítulo 7 de Jueces, para que veas esta historia. Pero el desenlace de la historia es que ganaron la batalla de una manera ridículamente absurda. Para nuestro parecer, para nuestra humanidad, ridícula. ¿Sabes por qué? Porque dice que Gedeón, después de escuchar este sueño y de adorar, subió a su campamento, llegó con sus soldados y les dijo: hey, ok, este es el plan de batalla, esta es la estrategia, nos vamos a dividir en 3 grupos, cada grupo tendrá 100 hombres, cada uno de ustedes tendrá en su mano una antorcha, una vasija de barro y un cuerno. Yo creo que los guerreros dijeron: ¿qué? O sea, ¿cómo vamos a ir con esto a la guerra? ¿Cómo vamos a ir a la guerra con esto? Parece que vamos a ir a cocinar o un rollo así, pero a la guerra no. Esos 300 hombres creyeron en el plan de batalla que tenía Gedeón y descendieron hasta donde estaban los madianitas. La historia nos narra que ellos bajaron de noche y lo que hicieron fue distribuirse alrededor de ese campamento enemigo, y entonces Gedeón tocó el cuerno, y al sonar el cuerno el resto de los hombres lo siguieron. Tocaron el cuerno, quebraron esas vasijas de barro y con la otra mano se alumbraban con su antorcha. Fue todo lo que hicieron. Y dice que en ese momento, con ese sonido tan estrepitoso, lo que sucedió, ¿qué fue? Que los madianitas salían con sus espadas y entre ellos se mataban. Y era tanto el susto y el temor que les había invadido a los madianitas que huían, salían hacia otros pueblos. ¿Te puedes imaginar cómo ganaron la batalla? Yo creo que Dios ya te ha garantizado la victoria, que la victoria ya la tienes, aun cuando estamos en estos tiempos tan difíciles. Él ya te ha garantizado la victoria, pero a ti te corresponde hacer tu plan de batalla. ¿Cómo afrontarás esto? Recuerda estas palabras que nos regala el Nuevo Testamento en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Yo quiero que desde tu casa tomes esta palabra y medites en ella, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tú deberás hacer el plan de batalla, dejando ir al miedo y manteniéndote firme en tu identidad. Tu identidad es que tú eres hijo de Dios. Gedeón estaba lidiando con eso en su identidad, quién era él, y realmente estaba preocupado de que Dios fuera con él. Esa era su preocupación de Gedeón, por eso le pidió pruebas, le hizo peticiones: si tú estás conmigo, si tú vas a ir, si tú quieres usarme a mí, demuéstramelo de verdad, compruébamelo, déjamelo bien en claro. Yo hoy en este día te digo: no dudes, no dudes. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo porque eres su hijo. No eres huérfano, eres su hijo y Él nunca te dejará. Ahí estará contigo. Como conclusión, en este día quiero darte 3 puntos de acción claves que Gedeón hizo, y los cuales tú y yo podemos tomar y ponerlos en práctica en esta temporada difícil de nuestra vida. Lo primero es que Gedeón oró. La Biblia nos muestra al inicio de su historia que los israelitas y Gedeón por mucho tiempo oraron a Dios, clamaron a Dios para que los librara de los madianitas. Segunda cosa, Gedeón
siempre presentó ofrenda a Dios. Aun cuando la temporada era difícil, aun cuando era hostil la situación, donde había hambre, él nunca retuvo lo que a Dios le correspondía, sino que dio lo mejor, aun a pesar de la situación tan difícil. Y no fueron días, una cuarentena, no fueron semanas, no fueron meses, fueron 7 años. Fueron 7 años en esta misma condición de incertidumbre, de zozobra, y de repente y de pronto podía suceder algo. Gedeón oró, Gedeón presentó sus ofrendas a Dios a pesar de la situación difícil. Y tercero, adoró. Cuando Gedeón es libre del miedo al escuchar ese sueño y su interpretación, él dice: hey, soy libre y puedo adorar. Dice que tomó tiempo para postrarse en ese campamento enemigo y adorar a Dios. Algo que quiere hacer el enemigo es quitarte el privilegio de adorar a Dios. Si te quita el privilegio de adorar es porque te ha robado el gozo y la confianza en Dios. Cada vez que tú y yo vamos delante de Dios, adoramos y alabamos, es porque reconocemos su grandeza, quién es Él y cuánto lo necesitamos en nuestras vidas. 3 puntos de acción que tú y yo podemos empezar a practicar en esta temporada. Sé que no es una temporada fácil. Tal vez tú ahí sentado viendo esta transmisión en tu hogar puedes decir: hey, sí, Stephanie, pero pues tal vez la situación que tú tienes no es la misma que yo tengo, y tal vez tu situación sea más difícil. Pero aun cuando estés pasando hambre, aflicción y desesperación, tienes que recordar estas hermosas palabras que el apóstol Pablo nos regaló en Romanos capítulo 8. Nada puede separarnos del amor de Dios. Quiero que mires estas palabras y las atesores en tu corazón. Medita en ellas. Romanos 8, verso 15. Dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Este hombre escribía esto desde una prisión. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que somos sus hijos y también somos sus herederos. El verso 28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? El verso 35 dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios.
Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si tú hoy estás pasando hambre, aflicción, miseria, estás en peligro o bajo amenaza de muerte, te tengo que decir que Dios no te ha dejado, Él está ahí contigo. Tu situación no es un indicador de que Dios te ha abandonado. Es un indicador de que la victoria ya la tienes, de que Él no te dejará, de que Él está ahí contigo, de que eres su hijo, de que eres su heredero. Solamente es una leve tribulación momentánea, pero mantente firme creyendo. Mantente firme sin temor, mantente firme sin acobardarte. Eres hijo y Dios está contigo. Nadie puede hacerte frente, ni aun tus miedos de hoy, ni los temores del mañana, y menos como un hijo suyo y discípulo de Cristo. Hoy Dios nos está hablando. Hoy Dios te está hablando a ti ahí en la intimidad de tu hogar. Así como habló con Gedeón, así mismo hoy te está hablando a ti y te está diciendo: guerrero valiente, levántate y ve tú con esta tu fuerza. No tengas miedo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Seguramente estas palabras te ayudarán a hacer tu plan de batalla, a ser inspirado por Él, a despertar la creatividad y ponerte a trabajar. Cosas que nunca habías esperado hacer, las harás. Milagros que nunca habías visto en tu vida sucederán, porque este es el tiempo propicio, porque esta es la temporada. Tú y yo, como discípulos de Cristo, estamos en nuestra mejor temporada, porque vamos a ver a Dios manifestarse en nuestras vidas. Veremos a los ángeles descender del cielo a favor de nosotros. Yo quiero animarte a algo. Como iglesia no podemos acobardarnos, tenemos que ir. Tú y yo somos los pies y las manos de Jesús en este mundo tan necesitado. No debemos de parar, no podemos parar. No estamos juntos en este mismo lugar, extrañamos congregarnos y venir a esta casa tan linda, pero ahí en tu hogar, yo en mi hogar, podemos seguir haciendo discípulos. Escucha una cosa, el método ha cambiado, pero la misión sigue siendo la misma: hacer discípulos. Hay tanta gente que necesita conocer a Cristo a través de ti, de tu fe, de tu ánimo. Tú eres quien va a dar ánimo a otros. Recuérdalo. El método es diferente, pero la misión es la misma: hacer discípulos, hacer discípulos. Yo te digo, toma valor y recuerda cada mañana: guerrero valiente, yo estoy contigo. Es más, aún ahí en aislamiento, en confinamiento, no sabemos 40, 60 días, cuántos días más vendrán. Ahí levántate y vivamos un día a la vez, pero cada mañana levántate y recuerda estas palabras: guerrero valiente, Dios está contigo. No dudes de tu identidad, no dudes de lo que Dios te ha llamado a hacer. Tú eres hijo de Dios y nada puede separarte del amor de Dios. Yo quiero invitarte que ahí en tu hogar, por los próximos minutos, podamos adorar a Dios. Gedeón y los israelitas vencieron a sus enemigos adorando. Y hoy está haciendo Dios una obra en tu vida a través de su Espíritu Santo en tu hogar. Te está librando del miedo y del temor. Lo estás dejando ir y ahora hay libertad para adorar a Dios y decir: yo soy tu hijo. Yo sé que yo soy tu hijo, que tú estás conmigo, que tú vas a mi lado, que no me dejarás, que no soy huérfano, que tú eres mi padre, que tú me amas, que tú eres fiel. Así que vamos ahí
en tu hogar, adoremos a Dios. Vamos a hacerlo todos juntos y declara esto con nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, porque nos has adoptado, porque somos tus hijos. Gracias, Espíritu de Dios, ministra cada corazón, visita cada hogar. La aceptación me encontró en mi perdición, su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescata, su gracia. Aún siendo yo pecador, murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si no hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, y yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si no hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien